a Si levantaras la cabeza, el espacio de Jaén Plus Radio, donde repasamos la actualidad internacional con una mirada siempre crítica y clara. Hoy tenemos un menú cargado de geopolítica y de preguntas sobre el rumbo hacia dónde se dirige el mundo. Empezaremos en Europa del Este, en Moldavia, donde las últimas elecciones no solo deciden un parlamento, sino también la dirección estratégica del país entre Bruselas y Moscú. Saltaremos además a Oriente Medio, porque Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha puesto sobre la mesa una nueva oferta de paz para Palestina, con alto el fuego, canje de rehenes y un futuro incierto para Gaza. Y de ahí pasaremos a Marruecos, que vive sus protestas más intensas en años, con jóvenes en la calle, demanda de mejores servicios públicos y una respuesta policial que ya deja muertos y centenares de detenidos. Y si hablamos de futuro, no podremos olvidar el debate de la ONU sobre la inteligencia artificial, donde se empieza a discutir cómo regular una tecnología que puede cambiar la economía, la seguridad y hasta la propia democracia. Y terminaremos en Estados Unidos, donde el gobierno federal está en pleno shutdown, con miles de empleados sin sueldo, servicios bloqueados y la política fiscal convertida en un pulso que afecta al resto del mundo. 5 temas, 5 ventanas abiertas al presente y al futuro. Esto es Si levantaras la cabeza en Jaén Plus Radio. Comenzamos con Moldavia, un pequeño país de apenas 2,5 millones de personas encajado entre Rumanía y Bulgaria, y vuelve a ser protagonista de la geopolítica europea. Su última elección parlamentaria, celebrada el 28 de septiembre de este año, hace muy pocos días, no fue un episodio más de democracia interna, sino un reflejo de la batalla entre dos polos de poder, la influencia rusa y el proyecto europeo. Más allá de la urna, lo que se debate es el rumbo estratégico de un Estado joven, frágil y en constante tensión desde el colapso de la Unión Soviética. Moldavia formó parte de la Unión Soviética hasta 1991. Tras la independencia, el país quedó dividido entre quienes abogaban por un futuro europeo, con lazos naturales por Rumanía, el idioma, la cultura, la frontera, y quienes miraban hacia Moscú como un garante de estabilidad y economía. La mayor herida territorial sigue siendo Transnistria, una franja oriental poblada mayoritariamente por rusoparlantes, que se separó de facto en 1992 tras una breve guerra civil. Allí permanecen 1.500 soldados rusos y depósitos militares, lo que convierte a Moldavia en un estado con soberanía incompleta y vulnerable a la presencia militar de Moscú. En los últimos años, Moldavia se ha acercado a la Unión Europea, obteniendo en 2022 el estatus de país candidato. Sin embargo, cada paso hacia Bruselas ha venido acompañado de advertencias, presión energética y campañas de desinformación procedentes de Rusia, una situación muy pareja a lo que ha estado ocurriendo con Ucrania antes de la invasión. Las elecciones que han tenido lugar este septiembre, el Partido de Acción y Solidaridad, fundado por la presidenta Maia Sandu, que es abiertamente proeuropeo, obtuvo una mayoría absoluta de 55 escaños de 101, con algo más del 50% de los votos. Por otro lado, el bloque electoral patriótico, liderado por el expresidente Igor Dodon, se consolidó como la principal fuerza prorrusa con 26 escaños. La campaña estuvo marcada por denuncias de interferencia rusa, financiación irregular de los medios y partidos, ciberataques a instituciones estatales y desinformación en redes sociales. La Unión Europea y la OTAN advirtieron públicamente de intentos de Moscú de influir en el voto. Pese a estas presiones, observadores internacionales han calificado y certificado que el proceso ha sido libre y justo. Sin embargo, Rusia considera a Moldavia parte de su esfera de influencia histórica. Con la invasión de Ucrania en curso, Moscú busca impedir que otro país vecino se consolide en la órbita de Bruselas. Sus herramientas son múltiples. En primer lugar, la energía. En enero de 2025, Moscú cortó el gas a Transnistria, provocando un apagón energético en la región y obligando a Moldavia a depender de conexiones con Rumanía. En segundo lugar, la desinformación. Medios prorrusos y campañas en redes atacaron a Sandu como títere de Occidente y pronosticaban caos económico en el país si ganaba su partido. Y en tercer lugar, apoyo a partidos locales. Líderes opositores recibieron respaldo financiero y logístico desde Moscú, según informes de seguridad moldavo y europeo. Por otro lado, tenemos que ver el apoyo europeo a esta región. La Unión Europea ha respondido acelerando la cooperación con Chisinau, la capital de Moldavia.
En marzo de 2025 aprobó 60 millones de euros en ayuda de defensa, centrada en ciberseguridad y control fronterizo. Reforzó la misión de asociación de la Unión Europea en Moldavia con expertos en seguridad y lucha contra la desinformación y resiliencia institucional, cuyo mandato se ha extendido hasta 2027. Además, se puso en marcha un plan de seguridad energética de 250 millones de euros que incluye nuevas conexiones eléctricas con Rumanía y apoyo financiero para reducir la dependencia del gas ruso. A pesar de la victoria que ha recibido el partido pro-europeo, Moldavia sigue profundamente dividida. Tenemos que tener en cuenta que en la capital, Chisinau, el apoyo a la integración europea es totalmente mayoritario. Sin embargo, hay zonas rurales en Gagauza, región autónoma prorrusa, cuyas simpatías hacia Moscú siguen siendo fuertes. Como bien digo antes, una situación muy pareja a lo que hemos tenido en Ucrania anteriormente, zonas más del este, más cercanas a Rusia, y zonas que sí son abiertamente proeuropeas. Y Transnistria ahora mismo se considera una bomba de relojería, donde cualquier escalada podría reabrir un conflicto armado. Las implicaciones geopolíticas para Rusia. La victoria del Partido Proeuropeo es un golpe. Confirma la pérdida progresiva de influencia en Europa del Este. Ya vimos en el programa anterior cómo estudiábamos esta intromisión de vehículos de drones rusos en Rumanía y en Polonia. Ahora estamos viendo cómo se está viendo debilitada su posición también en la zona de Moldavia. Sin embargo, para la Unión Europea esto es visto como una gran oportunidad para consolidar un socio estratégico. Moldavia puede ser ejemplo de que la ampliación hacia el este no solo es posible, sino necesaria en el contexto de la guerra en Ucrania. Más allá de las urnas, Moldavia está definiendo su futuro geopolítico. La victoria de Maia Sandu y del PAS refuerza la apuesta europea, pero la presión rusa no va a desaparecer, seguirá usando la energía, la desinformación y la baza de Transnistria. La pregunta clave es si el país tendrá la resiliencia institucional y social para resistir esas presiones y avanzar en las reformas que exige Bruselas. Moldavia se convierte así en un termómetro de la pugna entre Rusia y la Unión Europea por el alma de Europa del Este. Pasamos ahora a hablar de la última oferta de paz llegada a Palestina. Y es que esta última propuesta llega para poner fin a la guerra de Gaza de la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el respaldo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El plan se presenta como un paquete de puntos que combina un alto el fuego con liberación de rehenes, retirada escalonada de Israel y nuevos arreglos de la gobernanza para Gaza. Pero existe un elemento crítico, y es que Hamás aún no ha dado el visto bueno a esta propuesta. Trump y Netanyahu anunciaron en Washington un documento con aproximadamente 20 puntos que situaron a Hamás ante un ultimátum temporal. Israel aprueba que el esquema planteado y Hamás lo estudia con mediadores tanto egipcios como cataríes. Mientras tanto, para añadir una mayor presión al proceso, la ofensiva y los bombardeos están prosiguiendo en Gaza. Los ejes que se plantean en esta propuesta son bastante amplios y van desde un alto al fuego inmediato hasta la entrega de todos los rehenes y cautivos israelíes en cuestión de 72 horas, un intercambio de presos palestinos, que las cifras rondan cerca de los 2.000, un desarme y salida de Hamás del control político de Gaza y la retirada a escalonadas de las FDI con un mecanismo de coordinación con una vertiente de 3 ejes: Estados Unidos, Israel y Qatar. Versiones divulgadas por distintas fuentes añaden la idea de un marco administrativo transitorio internacional para Gaza y una hoja de ruta posterior de carácter político. Hamás, de momento, no ha aceptado dichas condiciones. Y es que aquí encontramos dos posiciones bien diferenciadas. Por un lado, Israel, la cual Netanyahu avala el plan porque prioriza rehenes, el desarme de Hamás y garantías de seguridad, mientras que al mismo tiempo afronta el escepticismo de sus derechas respecto a cualquier retirada o horizonte estatal palestino. Por otro lado, Hamás, junto con las facciones palestinas, están evaluando la propuesta con mediación regional. Filtraciones incluso hablan de respuestas inminentes, pero persisten dudas sobre desarme. A día de hoy no hay ninguna novedad al respecto,
Y por otro lado encontramos a las autoridades palestinas, en el cual el borrador condiciona eventualmente la participación de estas autoridades en carácter de reformas internas previas. Netanyahu ha insinuado que no espera que estas reformas prosperen y mantienen el foco de la seguridad antes que la política. Y realmente, si se llegara a pronunciar este cambio, ¿qué efectos tendrían en el terreno? Pues bien, en el mejor de los escenarios, el alto del fuego abría paso a liberaciones simultáneas, con lo que llevaría también una entrada masiva de ayuda humanitaria, despliegue de un dispositivo internacional y la retirada gradual del ejército israelí. Pero aquí hay interrogantes que pueden llegar a ser determinantes, como quién impone el orden en los barrios, cómo se verifica efectivamente ese desarme por parte de Hamas y qué garantiza que los civiles van a recibir las ayudas que necesitan y el horizonte político, si es que lo llega a ver, hacia una solución que no sea meramente temporal, sino que sea de carácter permanente. Y ante esta situación han surgido diversas críticas y ayudas por todas las partes, dado que analistas han advertido de que el texto favorece las exigencias de seguridad israelíes y deja poco margen de negociación a las partes palestinas y de Hamas. También señala la falta de garantías claras para los palestinos sobre el levantamiento de bloqueos, la reconstrucción y la trayectoria hacia un Estado de Derecho. Aún así, admiten que el paquete podría aliviar la situación humanitaria si se implementara sin dejar tiempo a espera. Desde luego, la oferta de Trump y Netanyahu busca parar la guerra sobre una base de seguridad, primero, desde luego, dándole prioridad, y, por otra parte, administrativa de carácter transitoria en Gaza. Su viabilidad depende de que jamás ceda en puntos esenciales como son el desarme, la salida del gobierno y que acepte el cambio de canjes del alto el fuego y de la retirada por parte de Israel. Entre escepticismo y oportunidad, la clave de las próximas 72 o 96 horas será saber si más allá de un mero anuncio existe un verdadero aterrizaje práctico que todas las partes estén dispuestas a cumplir. A continuación vamos a hablar de Marruecos y las protestas juveniles que están teniendo lugar en el país. Marruecos atraviesa su episodio de movilización social más intenso desde las protestas del Rif de 2016 a 2017. Un movimiento descentralizado y juvenil impulsado por colectivos como Generación Z 212 y Morocco Youth Voice. Han convocado manifestaciones en múltiples ciudades para exigir mejoras en sanidad, educación y empleo, y para criticar el gasto público en grandes eventos deportivos. En los últimos días, la protesta ha derivado en episodios de violencia y 2 fallecidos, elevando la tensión política y el escrutinio internacional. Las concentraciones comenzaron el 27 de septiembre y se extendieron por Rabat, Salé, Tánger, Marrakech, Agadir, Oujda y Taza. Hubo marchas pacíficas, pero también choques con la policía, incendios de vehículos e intentos de asalto a instalaciones públicas. El Ministerio de Interior informó de 263 agentes heridos, 23 civiles lesionados y más de 400 detenciones. Parte de los arrestados ya han sido puestos a disposición judicial. Cerca de Agadir se confirmaron 2 muertos en incidentes con fuerzas de seguridad. Los colectivos promotores subrayan que rechazan la violencia y que el foco de su protesta es la calidad de los servicios públicos, no la fuerza de seguridad. La quinta noche de movilizaciones mantuvo el pulso en varias ciudades, con escenas de detenciones y cargas puntuales. Las demandas remiten a problemas estructurales. En primer lugar, la sanidad. Hay un déficit de personal y médicos. La indignación ha aumentado tras la muerte de 8 mujeres en un hospital de Agadir, que precipitó ceses en la administración sanitaria regional. Además, en el ámbito de la educación y el empleo juvenil, las tasas de paro juvenil son muy elevadas y la percepción de baja calidad educativa con fuertes brechas territoriales acentúan este problema. Las prioridades del gasto en el país son consideradas críticas
por parte de los manifestantes en macroeventos deportivos, como por ejemplo el Mundial de 2030, en detrimento de otros sectores básicos, como habíamos mencionado, sanitarios o educativos. Y además tienen una queja frente a una dinámica regional y política. El país ha vivido movilizaciones por causas diversas: Gaza, Sáhara Occidental, el coste de vida, y las organizaciones internacionales apuntan a restricciones periódicas del espacio cívico. La respuesta del Gobierno y el clima político no se ha hecho esperar. El Ministerio de Interior ha reconocido el derecho de protesta pacífica, pero califica de no autorizadas las convocatorias anónimas que derivaron en violencia. El Ejecutivo, por otro lado, ha mostrado disposición al diálogo, mientras la policía y la gendarmería han intensificado dispositivos en zonas sensibles. En paralelo, ONG como Amnistía Internacional han pedido liberaciones de detenidos y garantías del debido proceso. Los medios internacionales señalan que el Ejecutivo intenta contener la escalada con una mezcla de mensajes conciliadores y firmeza policial, en un equilibrio que recuerda a gestiones previas de protesta a gran escala. En términos oficiales, el Gobierno destaca que su prioridad es proteger bienes y personas y mantener el orden, sin cerrar la puerta a reformas sectoriales. Pero ¿cuáles son las implicaciones que está teniendo estas protestas? En primer lugar, sociales, ya que la protesta cristaliza en un malestar generacional: precariedad, servicios públicos, representación política, pero además tenemos que ver implicaciones políticas y económicas. En el ámbito económico, los incidentes pueden afectar a la actividad local y la percepción de riesgos si se prolongan, especialmente en ciudades turísticas y polos industriales. Y además, desde el punto de vista político, aumenta la presión sobre el Gobierno para priorizar la sanidad y educación y ofrecer señales de reforma creíbles a corto plazo. Y ahora queremos detenernos en algo que se está debatiendo en las Naciones Unidas, y es que, aunque parezca muy lejano, puede condicionar nuestro futuro mucho más de lo que pensamos. Se trata de la gobernanza de la inteligencia artificial, y es que sí, la ONU ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear unas reglas globales para poder controlar esta tecnología. Y no estamos hablando solo de meros algoritmos que nos recomienden una canción, una película, como estamos acostumbrados, sino de una herramienta que ya se está aplicando en la medicina, en la energía, en la industria y también en la política o en la defensa. El debate es enorme. Nos preguntamos cómo se podrá asegurar que la inteligencia artificial se use de una manera ética, segura y justa, o cómo evitamos que quede en manos de unos pocos países o empresas que se hagan un oligopolio y que concentren todo el poder. Y es que lo que queremos plantear hoy es lo siguiente: aunque esto se discuta en Nueva York, también nos afecta aquí en Jaén, porque de esas decisiones dependerá que nuestras empresas puedan llegar a modernizarse, que nuestra universidad tenga acceso a proyectos internacionales y pueda avanzar, o que simplemente sectores como la energía o la sanidad en la provincia puedan beneficiarse de esta revolución tecnológica que ya está en marcha. Pero vamos a posicionarnos un poco. ¿Qué está pasando realmente en la ONU? Y es que la inteligencia artificial se ha convertido en una de las grandes prioridades en las Naciones Unidas, y es que no es casualidad, obviamente, dado que en los últimos años hemos visto cómo esta tecnología ha pasado de ser algo propio de laboratorios y anecdóticos que solo encontrábamos en instituciones y universidades, a estar presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Cada uno, ya todo el mundo tiene ChatGPT en casa, así como en distintos ámbitos de la vida, como puede ser que ha llegado a alterar la forma en la que trabajamos hasta la forma de informarnos o entretenernos. El problema es que ahora mismo la inteligencia artificial es un terreno sin reglas claras. Cada país, cada empresa y cada actor internacional avanza a un ritmo y a su manera. Eso provoca enormes desigualdades, como ustedes comprenderán, en todos los sentidos, generando así una serie de riesgos globales intrínsecos a esta propia inteligencia artificial. Y es que es aquí donde quiere entrar la ONU. Su objetivo es establecer un marco de gobernanza internacional, un conjunto de principios, para que ustedes me entiendan, que recojan esas normas que nos permiten guiar hacia dónde tiene que ir la inteligencia artificial en todo el mundo. ¿Y de qué estamos hablando más concretamente? De varias cosas que además son bastante serias e importantes. En primer lugar, de la seguridad.
Y es que la ONU advierte que la inteligencia artificial puede usarse para fines militares, como ya estamos viendo a día de hoy, como pueden ser para ser implementada en el desarrollo de armas autónomas, drones que deciden por sí solos a quién atacar y a quién no, o en sistemas de ciberseguridad capaces de desestabilizar países enteros. Por otro lado, en segundo lugar, hablamos también de desinformación, una herramienta que puede llegar a ser nefasta para cualquier sistema político, dado que con la IA se pueden crear vídeos falsos, audios manipulados o incluso noticias que pueden llegar a parecer reales y que pueden influir y ser determinantes en distintas elecciones y en la opinión pública de miles de millones de personas. Pero ojo, no queremos ser catastrofistas, no todos son riesgos. La inteligencia artificial también tiene un potencial enorme para mejorar la vida de las personas. Pueden ayudar en diagnósticos médicos, en la gestión de recursos energéticos, en la lucha contra el cambio climático o en la organización de ciudades con el objetivo de hacerlas más sostenibles y cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Y es que precisamente por eso la ONU insiste en que hay que regularla, para que la IA no quede en manos de unos pocos, se forme ese oligopolio que he mencionado anteriormente de gigantes tecnológicos, sino que se convierta en una herramienta al servicio del bien común. Algunos incluso llegan a hablar de crear una especie de agencia internacional de la inteligencia artificial, un organismo que funcione como una especie de árbitro, que supervise y garantice el uso responsable, a lo que se llega haciendo un similar a estar haciendo con la energía nuclear. Bien, quiero dejar una cosa clara, y es que cuando hablamos de las consecuencias geopolíticas de la inteligencia artificial, muchas veces pensamos en las batallas de esos grandes gigantes tecnológicos, de esos países que son punteros, como pueden llegar a ser Estados Unidos, China o, como no, por incluirla, la propia Unión Europea. Y es que existen cantidad de países que compiten por ver quién marca las reglas del juego. Y es cierto, quien lidere la inteligencia artificial tendrá una ventaja enorme en diversos sentidos, en el ámbito de la economía, de la seguridad e incluso de la propia política y la influencia de la política a nivel mundial. Estas decisiones es que no se quedan en una esfera tan lejana, no son tan grandes. También tiene un impacto, como puede ser aquí en nuestra ciudad, en Jaén. Y es que no hablo ya solo del campo, como todos estarán acostumbrados, sino de otros sectores que son claves y necesarios para nosotros, como puede ser el ámbito de la industria. Por ejemplo, La Carolina, un pueblo eminentemente industrial. Podríamos tener también el caso de Martos, con fábricas ligadas a la automoción y a multinacionales internacionales. Y es que si aplicamos esta inteligencia artificial y si se regula de manera que solo los grandes países o empresas puedan acceder a estas tecnologías tan avanzadas, esas fábricas pueden llegar a perder competitividad comparadas con otras que puedan ocuparse en territorios como Asia o la zona de Europa del Este. En cambio, si establecemos una gobernanza de la inteligencia artificial que garantice un acceso más justo, Jaén puede llegar a mantener en primera línea de producción esta tecnología. Otro punto clave y otro factor de arranque en nuestra provincia es el tema de la Universidad de Jaén. La geopolítica de la IA determina si la UJA puede llegar a participar en grandes proyectos de investigación europeos e internacionales. Una regulación abierta permitiría a nuestros investigadores y a nuestros docentes colaborar en ámbitos de medicina, de energías renovables e incluso en ámbitos de ciencias de las humanidades que puedan aplicarse al factor digital en otros centros del mundo. Eso significa retener talento y evitar que nuestros jóvenes tengan que emigrar para trabajar fuera de este área. Y por último, si hablamos del factor energético, Jaén tiene un potencial enorme en cuanto a energías renovables se refiere. Simplemente mencionar la energía solar o la propia eólica. Aquí la inteligencia artificial puede marcar la diferencia entre lo que es una gestión de redes eléctricas inteligente y la optimización de recursos. Si Europa apuesta por una regulación que potencie la innovación en renovables con la IA, nuestra provincia puede convertirse en referente europeo. Y si no es así, corremos el riesgo de que esta tecnología solo llegue a los grandes polos industriales y a las provincias periféricas, como puede ser el caso de Jaén, se nos quede relegada de una nueva vez.
Cuando la ONU discute sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, también se está decidiendo sobre el futuro de muchos otros países y de muchos otros territorios como es nuestra provincia. Se está decidiendo si nuestras fábricas siguen siendo competitivas, ese sustento de tantas y tantas familias. Si nuestra universidad, motor de promoción aquí en Jaén, se conecta con el mundo, o si realmente llegamos a aprovechar al máximo nuestra capacidad de energías renovables. De esta manera, no solo se está planteando un debate global, es un debate que toca directamente a toda nuestra tierra. Para finalizar este programa vamos a hablar del shutdown en Estados Unidos. Pero antes de empezar, ¿qué es un shutdown? Bien, un shutdown ocurre cuando caduca la financiación federal porque el Congreso no aprueba a tiempo las 12 leyes de gasto o un parche temporal. Al no poder gastar sin autorización, la agencia paran toda actividad no exceptuada por ley y envían a parte del personal a un furlough, una excedencia sin sueldo, mientras otros siguen trabajando sin cobrar hasta que se reabre el gobierno. Es el procedimiento estándar que recoge la OPM, la Función Pública Federal, y cada departamento lo aplica con su plan de contingencia. ¿Cuál es la situación actual? Ayer, 1 de octubre de 2025, el gobierno federal entró oficialmente en shutdown, tras fracasar los intentos de aprobar un acuerdo de financiación. Las negociaciones siguen abiertas y hay medidas unilaterales de la Casa Blanca que han tensado más aún el clima político. En paralelo, la agencia de rating Scope ha advertido que el cierre es negativo para la calificación de Estados Unidos por la creciente polarización y el deterioro fiscal, déficit en torno al 6% y deuda en alza. Pero, ¿qué es lo que se cierra y qué es lo que continúa? El alcance, como bien he dicho, varía en función de la agencia del gobierno. En el ámbito de la comunicación y la licencia, la FCC ha suspendido la mayoría de operaciones y ha enviado a furlough al 81% de su plantilla. Recordemos que era una excedencia sin sueldo. Se detienen las quejas de consumidores, las autorizaciones de equipos y muchos más trámites. Pero es que vemos más allá. En defensa, cerca de la mitad del personal civil del Pentágono quedaría en esta excedencia sin sueldo según su plan, y el personal militar seguiría activo por mantener necesidades básicas y fundamentales para un país como Estados Unidos. Pero además, los empleados federales, sus funcionarios, el porcentaje de furlough no es uniforme. Estimaciones recientes situaban al total potencial en torno al 23% del conjunto de la fuerza laboral federal, con grandes diferencias por agencia y fuente. Los parques nacionales, la política ha oscilado en cierres anteriores. En este shutdown se reduce fuertemente el personal, se cierran instalaciones atendidas y el acceso queda limitado, sitio al aire libre abierto de forma restringida. La NPS publicó su plan de contingencia y organizaciones como la NPCA piden cerrar para evitar daños si no hay personal. En asuntos exteriores, el Departamento de Estado aplica su guía de operaciones en LAPSE. Solo funcionan exceptuadas misiones críticas, seguridad, servicios consulares urgentes. Pero entonces, ¿qué es lo que sigue funcionando? Pues los pagos obligatorios, como seguridad social, continúan, pero con más demora en atención y trámite de administración a medida que se prolonga el cierre. Esta pauta se deduce de la guía general de la OPM y de los planes de contingencia. Y aquí también tenemos que ver una diferencia fundamental con España. Recientemente hemos visto como en España no vamos a sacar presupuesto ahora mismo y vamos a seguir prorrogando. En Estados Unidos han visto una situación parecida y lo que se provoca es que se detenga temporalmente el funcionamiento de esa administración pública o una optimización de la misma, unos recortes para también incentivar y forzar a que se consigan poner de acuerdo y sacarlo adelante. Una diferencia abismal con la situación que tenemos en España y a la que estamos acostumbrados. El impacto económico y social en Estados Unidos puede ser grande. La actividad y el empleo. El cese del gasto en miles de nóminas federales y contratos resta demanda a la economía. Las estimaciones públicas y privadas señalan que cada semana de cierre erosiona el PIB y afecta al empleo. Además, este año el Gobierno ha congelado fondos estatales y locales de infraestructura y energía para intensificar su posición negociadora, lo que añade fricción en obras y proyectos. Además, según Scope, el deterioro institucional percibido no implica un impago inminente, pero eleva el riesgo en los mercados financieros si los pulsos fiscales se cronifican.
Y no tenemos que olvidar una parte fundamental para cualquier país, el servicio al ciudadano. Va a haber retrasos en investigación científica, inspecciones, permisos, visados y atención en oficinas federales. Por lo tanto, se va a ver una pérdida de atención y de servicio a todas estas personas. En estos días y en el próximo programa intentaremos vigilar la votación en la Cámara y el Senado sobre un posible parche que palie la situación o un paquete de gasto parcial. Pero lo que más importante es la duración de este shutdown. Cuanto más días ocurran, cuanto más tiempo tengamos estos parques cerrados, esta ciencia paralizada, esta supervisión, serán mayores los perjuicios que afecten a Estados Unidos. No es un colapso total del Estado, Estados Unidos sigue existiendo, sigue funcionando, pero sí es un parón selectivo que interrumpe en esos servicios y tensiona a empleados y erosiona la confianza institucional y financiera, cuanto más se prolonga. El final depende exclusivamente de un acuerdo político de financiación en el Congreso. Hoy hemos recorrido desde Chinazú hasta Washington, pasando por Gaza, Rabat y Nueva York. Distintos lugares, pero un mismo telón de fondo. Un mundo en transformación y lleno de tensiones. Lo hemos visto en Moldavia, atrapada entre Rusia y la Unión Europea, en la oferta de paz entre Israel y Palestina, en Marruecos con la juventud reclamando cambios, como ya vimos en el anterior programa, en la ONU, al intentar poner límites a la inteligencia artificial, y en Estados Unidos, donde el shutdown refleja la fragilidad política de la primera potencia mundial. 5 historias que, si levantamos la cabeza, nos recuerdan que lo que ocurre lejos tiene impacto aquí y en nuestras vidas cotidianas. Gracias por acompañarnos una semana más en Si Levantara la Cabeza. Nos escuchamos en el próximo programa aquí, en Jaén Plus Radio.